Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Hoy un tema exclusivo. La práctica que vamos a ejecutar hoy es sanando la lepra. Precisamente la promesa del Mesías. Si el Mesías no viene sanando la lepra, no es el Mesías de Israel. Y por eso, pues, si se sana la lepra, es una alegoría que aplica para todo. Así es el tema que hoy vamos a tratar, y estuvimos explicando en la mañana, y hacemos un pequeño recuento, y es como la segunda fase de la explicación en la mañana, precisamente de la sanidad de la lepra. Sanando la lepra es el tema. Bueno, en las parábolas de las Escrituras, curar la lepra es para cualquier problema o para cualquier enfermedad. Es un modelo de sano o de enfermo, de leproso o de limpio. Y por eso, pues, en el cumplimiento del Mesías viene sanando toda enfermedad, echando fuera demonios, curando la lepra y levantando los muertos. Primero, pues, hacemos un pequeño repaso de lo que es lepra. En el hebreo es metzorá, y que no se refiere a una enfermedad física o biológica específicamente, sino a una manifestación espiritual. El cuerpo muestra como señal cada problema en los órganos o en la piel o en cualquier sitio de tu cuerpo, que no es el cuerpo sino el templo, nos está mostrando un área del alma que hay que reparar, porque es un reflejo externo de un desequilibrio interno. Por eso se manifiesta en dice la Escritura que se manifestaba en las cosas, en las casas, en las paredes, en los utensilios de cuero, en el cuerpo, en la piel, en el cuero cabelludo. Y todas estas son parábolas o analogías de, pues, la restauración del templo, de un verdadero Hanukkah. Pues es la restauración del pensamiento, de la emoción. Cuando están reparadas, pues trae una acción correcta. Y por eso un templo restaurado es como, el templo viene a ser como una célula. Si la célula no cumple con la función para la cual fue diseñada, se le llama cáncer, que era el arquetipo de la lepra, una enfermedad incurable. No es que haya enfermedades incurables, sino que no se descubría cómo curarlo, y es lo que vamos a practicar hoy, porque cuando el templo está restaurado, unos pocos vencen a muchos, y es allí donde viene la sanidad de la lepra en nuestras aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Entonces tu problema, y la solución son dos áreas, y por eso había que traer dos pájaros para llevarlos al sacerdote y curar la lepra. Eso lo explicamos en la mañana. También hacemos un recorderis que en la piel, que es la característica del vitiligio, de las manchas en la piel, que son símbolos. La piel es el símbolo o el paso entre lo interno y lo externo, entre yo y el mundo exterior. Entonces, cuando se da un mal uso de la palabra, se rompe esa frontera y aparece la sará o lepra, esa erupción o esa manifestación de que hay algo que reparar en el inconsciente o en el ser interior. Entonces necesitamos ser conscientes de quién escribió las leyes de este mundo, porque las leyes de este mundo son diferentes a las leyes del Creador, y cuando se cambian las leyes, se cambió el verbo, se cambió la palabra, se cambió la estructura del carácter, o sea, el nombre, y entonces tenemos un mundo leproso. Y por eso, pues, se basa en difamar, en dividir. Esa es la cultura del reino terrenal, que es contraria a la cultura del reino celestial. Por eso, un despertar de conciencia no es aprender cosas nuevas, es recordar lo que somos realmente. Y no somos leprosos, ni pobres, ni tristes, ni violentos. Somos la manifestación del amor. Y la pérdida de esa conciencia, entonces se generó una conciencia animal.
La conciencia humana tiene más poder de lo que este mundo le permite. Y por eso, cuando desarrollamos la imaginación o el imaginario, si logramos esa concepción mental de imágenes, de cambiar la imagen que perciben nuestros ojos cuando vemos a alguien enfermo y lo llevamos dentro y cambiamos esa imagen del enfermo por la persona sana, pues estamos curando la lepra. Porque ¿quién escribe las leyes de este mundo? Porque las leyes de este mundo son diferentes y no son perfectas, por eso cada nación tiene su congreso y tiene sus parlamentarios, de ahí viene parlamentos, o sea, los que parlan, los que hablan. Y cuando el congreso está lleno de leprosos, pues entonces impregnan todo el país a través de difamación, que generan ruina, miseria, escasez, enfermedad, violencias y pues también confrontaciones, guerras. Entonces hay que motivar un despertar, que no es aprender cosas nuevas, es recordar lo que realmente somos. Bueno, allí viene esa conciencia que tiene más poder que el mundo, de lo que el mundo te permite imaginar. Si programas esa concepción mental de que puedes crear esa imagen que tienes en la mente y la puedes sacar al mundo exterior, eso es lo que llama éxito o beshelá, enviar fuera. Es cuando una idea se materializa, y se materializa cuando esto se declara una palabra, y es allí donde viene lo que contamina o lo que no contamina. Lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, porque lo que sale por la boca viene del corazón. Entonces, si sale en difamación, pues entonces estamos creando o generando lepra. Si decimos palabras maldichas, si maldecimos, pues sucede exactamente lo mismo, nos autodestruimos. O sea que la sanidad se inicia reconociendo el error. Y el error se reconoce cuando uno se evalúa. Por eso es que Yeshua dice, bueno, bendigan y no maldigan, bendigan aún a tus enemigos. Y bendecir es hablar bien. Hablar bien no quiere decir, ay, tan bueno que me golpearon, que me robaron. No, hablar bien es que cuando sucedió un robo, dice, bueno, hasta aquí llegó el espíritu de robo y de pérdida. Porque tengo la autoridad para sanar todo lo que me quite lo que realmente soy, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, por eso bendice y no maldice. Por eso es que el Mesías viene curando la lepra, porque nos enseña a hablar bien, a decir bien, porque es el verbo que trae luz, o la palabra que dice bien, que bendice, la palabra creadora según el modelo del reino de los cielos. O sea que la batalla más grande, estamos en la escuela de guerra espiritual, no es por nuestras finanzas, ni por lograr un estatus en la sociedad. La batalla más grande es por nuestro lenguaje. Porque una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Pero por tu palabra serás condenado, o por tus palabras serás justificado. Entonces, ¿qué tipo de palabras estamos pronunciando? ¿Qué está saliendo por nuestra boca? Porque esa palabra no regresa vacía. Todas estas son fundamentos de textos bíblicos que lo traemos a la práctica, porque hoy estuvimos en la explicación, y ahora estamos en la aplicación y la implicación. La explicación, la aplicación y la implicación. Son tres fases que nos llevan a un resultado. Y por eso es que la verdadera sabiduría está en la práctica. La ciencia está en el entendimiento. Y la comprensión, pues, es el binal, la conciencia. Pero la sabiduría, o sea, la forma, está en la práctica. O sea que puede que tenga ciencia, puede que tengan conciencia, pero si no lo practican, no tienen nada. Por eso, pues esa palabra no regresa vacía. Cuando Yahweh vio que había caos en el universo, dijo. No pensó, no se movió, no buscó ayuda, dijo. Entonces cuando nosotros vemos lo mismo, y si somos imagen y semejanza de Él, pues decimos. Y entonces cuando decía aparecieron los mares, los cielos, la tierra, las aguas.
Y él lo revisa y dijo y vio que era bueno. Entonces debemos de hacer esa revisión, si lo que estamos creando es para bien, o si lo que estamos creando tiene ego, o tiene yo terrenal. Porque el maná, que es el verbo, no cayó para almacenarlo. Es más, si lo almacenaban se podría. El maná cae para enseñarnos dependencia diaria. Porque el reino no se sostiene por acumulación de bienes, sino por confianza, por fe. Porque Yahweh no bendice la emoción, bendice la comprensión. Cuando uno comprende que si declaro la palabra, esa palabra no regresa vacía, entiendo quién es el verbo. ¿Cómo puedo sanar toda enfermedad y toda dolencia? Porque la escasez, ni tampoco la enfermedad, ni tampoco, obviamente, la lepra, es tu enemigo. No es un enemigo, porque es una enseñanza de que hay que alinear algo dentro de cada uno de nosotros. Y es allí donde lo que estaba mal dicho, esto me trae bendición. Porque bendije al que me maldijo. No porque me maldijo, sino porque corregí la palabra maldicha. Porque hablar bien da frutos, pero hablar mal da lepra. Entonces, ahora que somos conscientes, hay una gran diferencia entre el ser reactivo y el ser proactivo. Porque el reactivo, pues, habla mal. Y el proactivo, pues, habla bien. Porque se detiene, piensa y luego entonces no se deja manejar de la emoción, sino que reflexiona y recapacita. Entonces el secreto está ahí en hacer esa pausa. Quedaos quietos que hoy yo ya pelearé por vosotros, dice la palabra. Porque el secreto es aprender a controlar la emoción que entra o no entra allí al lugar donde está el óvulo para embarazarlo. El óvulo que va a ser fecundado. Entonces tenemos allí otro ejemplo, otra parábola. Adán no es aliento de vida. Adán, que es la parte masculina, de ahí viene tierra, representa nuestro cuerpo. De ahí Adamá, cuerpo. Entonces, o tierra. Adán representa el cuerpo. Pero Eva, que es como el alimento de vida, es como la matriz, la madre, representa el alma. Entonces, pues el alma genera vida. Si el alma se llena de engaño, es porque allí está el serpiente. Esas analogías están desde el principio de las escrituras. O sea que vino algo o alguien que cambió la idea original por otra. Eso se llama adulterar. Y es por eso que, pues, cuando uno adultera las palabras, pues cae en ese adulterio y se manifiesta la lepra. Porque en lugar de bendecir, maldice. O sea que el pensamiento tiene un poder ilimitado, pero una acción está limitada a lo que piensa, y ese pensamiento crea cualquier cosa, sin embargo, solo crea lo que él piensa. La imagen que aparece allí en la mente. Esas son las palabras de la mente. La mente se habla es con imágenes. Por eso lo que tú te imaginas, eso es lo que estás creando en tu mente. Y es por eso que cuando se critica, cuando se difama, cuando se habla mal del prójimo, en lugar de amarlo, entonces aparece el veneno de la serpiente y siembra ese jardín con ajenjo y amargura. Siembra el jardín que viene a ser nuestra mente, esto, pues con eso que se creyó. Si creyó la mentira, pues lo va a sembrar de mentira. O sea, a su vez se inicia criticando, difamando, y esa no es la idea del Creador. Porque los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Y por eso creamos con nuestro poder el mal y las enfermedades por decir mal e imaginarme mal. Ni siquiera piensen mal del hermano, dijo Zacarías. Entonces somos como esa psiquis que mueve la energía, o sea, la parte espiritual, que por último se materializa. Y entonces en esa evolución de la conciencia, un sentimiento psicológico con el poder
de que Él le dio o que le dimos, entonces nosotros somos la fuente creadora del error. Porque en el creador del universo no hay errores, de diseño en el universo. Los errores son nuestros, porque como tenemos el poder creativo, pero cuando quitamos las reglas y adulteramos, entonces aparece la maldición y con ella la lepra. Entonces, el pensamiento ilimitado del poder del que piensa, y por eso si miramos lo que pensamos, y si pensamos conforme el pensamiento de la mente del Mesías o la mente del Creador, podemos decir con certeza, sin fanatismo, con seguridad, confiados, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos llega cuando lo de afuera es como lo que está dentro. Y si dentro hay paz, alegría y gozo, afuera van a aparecer, a manifestarse eventos que me lleven a la paz, a la alegría y al gozo. Pero si dentro hay caos, enfermedad y tinieblas, pues afuera vamos a ver imágenes o acciones que provoquen esa enfermedad y ese caos. Entonces en el alma se encuentran sembradas los errores. Por eso la serpiente pues trabaja con el veneno que mata. Y entonces de allí la maldición de la serpiente que pasó a la mujer y al hombre. O sea que quedó contaminada. Entonces viene Yeshua limpiando la lepra, purificando nuestras conciencias. Y allí aparecen los evangelios que no son conocimiento, es el relato de las vivencias, de la nueva vida, donde la palabra es poder y sabiduría del Todopoderoso. Porque ahí hay una gran diferencia. El concepto del Elohim y el concepto de la religión son diferentes. El concepto del humano conectado con lo divino y el concepto del humano conectado con el animal. Son dos conceptos diferentes. Y es ahí donde está la batalla. Porque es no solo es una información histórica de relatos que no se entienden, porque detrás de esas historias hay códigos. Y es por eso que el compartir con todos lo que el Eterno nos revela cada día, pues dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Entonces viene allí, ¿qué es lo que realmente contamina? Hay personas que malinterpretan los evangelios y la Torah y la instrucción para la vida, y se quedan en la letra, en lo literal, y no van a la sustancia, porque lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. ¿Y qué es lo que sale por la boca? Palabras. ¿Y cómo contaminan? Pues pueden impregnar de bendición o pueden impregnar de maldición. Entonces, si hay oscuridad y la contamino con la luz, se disuelve en la oscuridad. Y si quito la luz, pues simplemente impera la oscuridad. O sea, contamina toda la oscuridad. Podemos hablar de contaminar como de invadir. Dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, que vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No digan eso. Esto ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, y llamando así a la multitud, le dijo, oíd y entender. Pues no, hoy vemos nosotros que en los concilios religiosos cada cual tomó su parte y se acomodó de acuerdo a sus conveniencias. Entonces ahora ya no están mostrando el Mesías, sino supuestamente
un concilio político o un sistema politiquero terrenal. Y es allí donde viene el engaño, o viene la lepra, o viene el veneno de la serpiente, que es asociado exactamente a lo mismo. Porque no es lo que entra por la boca que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que pudre? ¿O qué es lo que sana? ¿Qué es lo que bendice o qué es lo que maldice? Entonces, dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Bueno, los fariseos no necesariamente es la persona mentirosa. La palabra fariseo viene del hebreo kruchín, que quiere decir recto conforme a la Torá. Ellos eran celosos de una interpretación errada de las escrituras, porque se iban al mundo exterior y no a la sustancia interior. Entonces, obviamente, que cuando hay una reparación, el que quiere seguir en el error se enoja. El que está robando y le descubren que lo robó, se enoja y le echa la culpa a otro. Y especialmente le echa la culpa al que lo descubrió. Y por eso la respuesta es, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si la palabra es la semilla, y esa semilla se convierte en una planta, ¿cuál es la planta que plantó el Padre? Pues esa planta es según su género. Y su género son palabras de bien y no de mal. O sea que no son semillas de ajenjo. Son pequeñas semillas de mostaza que dan fruto. Y también esto son semillas de olivo que dan aceite. Dijo, bueno, pues ese es su nivel de conciencia. Déjenlos, en el verso 14 del Mateo 15. Porque su estado de ser, su frecuencia en la que vibran es de ignorancia. Son ciegos, guiando a ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán al hueco. Lo que estamos evitando es el hueco. Lo que estamos mostrando es el hueco. Entonces Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Y Jesús dijo, oye, es que ustedes también, vosotros también sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dejemos esa pequeña reflexión para operar en ese nivel de conciencia de bendecir y no maldecir. O sea que ganamos la guerra por las buenas, con el amor y la paz, con la bendición y con la perfección en nuestro ser interior. No peleamos ni somos rivales de nadie. Peleamos con nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros. O sea, consigo mismo es tu batalla. El lugar geográfico es tu mente y tu corazón. Cuenta del Homer, para que me tengas en cuenta y tengas en cuenta. Se concluye la segunda gavilla. Es el séptimo día de la segunda gavilla, o sea, día 14 del Sefirot Omer, de las cuentas de las gavillas. Entonces ese día 14 se concluye la segunda gavilla, la gavilla de el Geburot. Para eso debemos de recordar que la mano derecha, la primera gavilla es el Gesed, el amor y la misericordia. La segunda gavilla es el Geburot, que se traduce como juicio o evaluación o fuerza y poder. Cuando descubrimos nuestra fuerza, cuando nos evaluamos conforme a la misericordia del Eterno. Entonces se completa la gavilla trayendo la espiga de Malhut, la séptima espiga, que quiere decir reino como vivo, y
se trae a la espiga de Geburah. O sea, podemos decir Malhut de Geburah, traducido como reino Malhut, y Geburah se traduce como deseo de recibir, o sea, el reino sin deseo. ¿Por qué no tiene deseos el Geburah? Porque ya no es algo que usted desea. Eso que deseaba ya lo tiene, porque tiene conexión con el reino de los cielos, donde está todo, donde todo está consumado. O sea, el reino sin deseo. ¿Cuándo accedemos a ese reino sin deseo? Cuando entramos al silencio. Cuando entramos al silencio, cuando apagamos el ruido del mundo exterior. No tengo, no hay, no se puede, está enfermo, es imposible. Cuando no miramos afuera sino dentro y escuchamos el palpitar de nuestro corazón y entramos al silencio, ya ni siquiera escuchamos el palpitar del corazón, ya lo vemos como palpita, porque es un mundo donde está el silencio, donde solamente es energía, solamente está el poder. Allí un mundo donde está todo pero no tiene forma, y la única manera de darle forma a ese mundo es por la palabra. Por eso la palabra dice: el reino de los cielos se ha acercado. Allí armamos la gavilla de Geburah. Armamos la gavilla de el deseo cumplido. Antes era un deseo, ahora ya no lo deseo porque ya lo tengo. Si dentro de mí siento que eso que deseaba del mundo exterior, siento que ya lo tengo en el interior, ya no lo deseo. Porque simplemente lo tengo. Y si lo tengo, es mío, me pertenece. Entonces ahora sí tiene sentido el amarrar la segunda gavilla de estas 7 semanas de 7 espigas en 7 gavillas para llegar al día 49, para que el día 50 lenguas como de fuego sean compatibles en nuestras cabezas. Entonces no se trata simplemente de una cuenta, sino de un ejercicio práctico de recuperación de nuestra identidad. Podríamos decir el reino sin deseo. ¿Y por qué no lo deseas? Porque ya lo tengo. Cuando uno desea, cuando no lo tiene. Y si lo tengo todo, pues no lo deseo. Y cuando no lo deseo, me llega, lo disfruto, porque lo tengo. Entonces, en esa dimensión, solo se encuentra en el lugar donde ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. Ese es el lugar del mundo del infinito, donde solamente hay idea, sin forma. Cuando tomo esa idea, tiene que llegar a un lugar, y ese lugar es la mente. Ahora aparece una idea creando una imagen de sanidad, de prosperidad, de felicidad. Y esa imagen está en la mente, que representa la tierra prometida, la tierra de Canaán. Por eso es que nos dio a Canaán, pero invadida de 7 naciones más poderosas. Si no nos vaciamos de esas 7 naciones, pues no entramos al silencio. Por eso hay que soltar todo ruido del mundo exterior. Si es que quiero ser un buen obrero de la viña y atar la segunda gavilla, la gavilla del Geburah. Entonces, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. Ese es el mundo del silencio, donde no existe el deseo, no se oye, solamente se ve, porque es el mundo del todo, el mundo de la luz. Por eso Yeshua dijo: es que ustedes son la luz de este mundo y la sal de la tierra. La sal es el verbo, y si no declaro el verbo, lo declaro mal, pues entonces me desconecto del reino de los cielos. Pero cuando estoy conectado al reino de los cielos, entonces voy y ya sé a qué voy. Id y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana al enfermo, echa fuera demonios, limpia al leproso y levanta muertos.